esta espiritualidad que habla Santiago evita eso. Evita que vivamos una vida donde ya creímos que nos convertimos en el 1960 y no necesitamos reconciliarnos con Cristo. Esa religiosidad es la que Santiago nos invita a que le echemos a un lado y aprendamos otra. ¿Qué espiritualidad entonces habla Santiago? Pudiéramos decir un montón de situaciones y definiciones sobre esta espiritualidad, pero yo quisiera que la pudiéramos observar en 2 puntos nada más. Y hoy yo quisiera que fuéramos a bastantes versos bíblicos porque nos definen, nos ayudan a entender esta espiritualidad. En primer lugar, una espiritualidad correcta es la que se entrega por completo al Señor. Y eso lo encontramos en Marcos, en el capítulo 12, por favor. Y verso 33, disculpe a mi hermano mayor, es una maldad que yo le hago a Ismael. En el Marcos 12:33. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Eso es entregarse. Eso no son palabras de Jesús. Esas son palabras de un entrevistado por Jesús. Y Jesús le dice después de eso: oye, estás cerquita del reino. Una cosa que falta. Porque tenemos que entregarnos por completo al Maestro. Todo nuestro corazón, todo nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Esta es una declaración integral extraordinaria. Porque Dios es tan sabio. En un verso el apóstol puede definir lo siguiente: toda buena dádiva proviene de Él. O sea, Él puede definir, óigame, toda exhortación, toda revelación, toda declaración, toda enseñanza que vayas a encontrar y todo estilo de vida que vayas a vivir, por positivo que sea, por más innovador que sea, recuerda que viene de Dios, no viene de ti. Y así que mira lo extraordinario de esto. En la medida en que tú amas a Dios con todas tus fuerzas, en la medida en que tú amas a Dios con todo tu entendimiento, en esa medida usted comenzará a amarse a sí mismo. En esa medida usted podrá comenzar a entender cuál es el propósito de su vida. Uno de los libros más vendidos cristianos en los últimos tiempos, Una vida con propósito. Un libro sencillo, donde declara la verdad para que el hombre y la mujer comiencen en primer lugar a amar a Dios. Uno de nuestros problemas es que nosotros no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos. No comprendemos el valor extraordinario que somos y que tenemos. Claro, en la medida en que aprendemos a amar a Dios, en la medida en que entregamos nuestras fuerzas a Él, en la medida en que entendemos que necesitamos de Dios, en esa medida aprendemos a entender quiénes somos nosotros. Aprendes a entender que eres imagen, eres creado a imagen y semejanza de Dios. Que usted no es un accidente. Y entonces usted comienza a amar a los demás. Comienza a tener compasión, misericordia, ya lo diremos más adelante, como parte de la buena espiritualidad. Así que si te entregas por completo, si abres tu corazón, sin ninguna reserva, sin ningún temor, comenzará a suceder algo extraordinario en tu vida, porque a la vez que verás la manifestación de Dios hecha realidad en todo lo que haces, en todo lo que piensas, comenzarás a aprender a verte de otra manera. No como te lo enseñó tu mamá ni tu papá, no como te lo dijeron algunos o algunas, no como te lo han indoctrinado otros y otras, sino a la manera extraordinaria que revela el Espíritu Santo, como dice Romanos, porque cuando yo intercedo, el Espíritu Santo intercede por gemidos indecibles y da testimonio a mi espíritu de que soy hijo e hija de Dios. Ese primer paso de la espiritualidad correcta evita los puntos que hemos hablado. No se me olvide de eso, que estamos aquí en una línea
tenemos una razón de esta enseñanza y esta reflexión en esta hora. En segundo lugar, la espiritualidad correcta rechaza al mundo y sus ofrecimientos. Aquí hay varios versos. Quisiera que leyéramos en Hebreos capítulo 11, versos 24 y 25, donde el escritor tiene una recomendación extraordinaria. Recuerde que la palabra mundo dentro de la Biblia significa aquello que no le interesa a Dios. No es meramente la redondez de la faz de la tierra. Mundo significa aquello que está en rechazo, en desacuerdo, aquello que no le interesa tener a Dios en su noticia. Eso significa mundo. Así que usted y yo, para que haya una verdadera espiritualidad, necesitamos entender esto. Mire lo que dice la Escritura. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. En otras versiones dice el mundo, ahí dice del pecado. Tenemos que entender que la verdadera espiritualidad tiene aspectos de negación, tiene aspectos donde hay discriminación, donde aprendemos a discriminar de aquello que nos conviene y aquello que no nos conviene. Donde aprendemos a entender que habrán situaciones donde no nos conducirán a vivir para Dios, donde no reflejarán la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. El apóstol más adelante dice y resume en una oración extraordinaria, diciendo lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que es importante que haya ese sentido de discriminación en nosotros, que aprendamos a discernir qué es lo que me conviene y que yo aprenda en todo el sentido de la palabra a rechazar todo aquello, toda actitud, repito, toda actitud, toda conducta que me lleva a negar la realidad de Dios en mi vida. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 2, del verso 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sino porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La verdadera espiritualidad, como decíamos ahorita, te da sentido, propósito de vida. Le da, como decíamos ahorita, espinazo a la vida. El mundo pasa. Todo lo que no tiene que ver con la vida en Dios carece de sentido, carece de realidad, carece de frutos, en plural, no en singular, de frutos. Puede tener un fruto, pero será un fruto sencillo, un fruto amargo. El salmista descubrió: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Él dice que es bienaventurado el hombre y la mujer, que han rechazado las ofertas del mundo, que han sabido discriminar en aquello que pertenece y que da fruto de vida eterna, que huele a Jesucristo, que se oye, como decían, como le dijeron a Pedro: oye, tú pareces que andas con esos. Y allí el apóstol comenzó a hablar posiblemente palabras que no tenía que decir, y comenzó a negar al maestro. Nuestro vocabulario, nuestra forma tiene que parecerse, tiene que sonar a la manera en que el maestro y el nazareno hablan. En tercer lugar, la verdadera espiritualidad tiene presente la renovación, el cambio del entendimiento.
En otras palabras, cómo vemos y cómo actuamos. Efesios capítulo 4, versos 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Habíamos dicho ahorita que esta enseñanza es para nosotros poder combatir y aprender a asumir responsabilidad. La responsabilidad de la transformación. En primer lugar, ya Cristo lo pagó por ti y por mí. En segundo lugar, envió su Espíritu Santo. Y en tercer lugar, nos toca a nosotros. El apóstol comienza recomendando: despojaos del viejo hombre. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una intención para vivir para Dios. Esto no se da en el abstracto de una teoría o de un brainwash, como dicen en otro idioma. Esto se da en la experiencia del entendimiento, de la razón. El tú entender que cuando el hombre y la mujer se entregan por completo a Jesucristo, automáticamente asumen plena y total responsabilidad de lo que son, de sus actos y hacia dónde van. Por lo tanto, aprendemos a permitir que el Espíritu Santo tome dominio de mi vida. No van a ser con milagros extraordinarios, ocurren. Y gloria a Dios que ocurren de cuando en vez, no todos los días. Si no, esto estaría aquí lleno de gente que no le gusta hacer nada. Sencillamente creen en el sandame. Dame. Y nunca dan nada. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque nosotros sabemos asumir responsabilidad. Y en primer lugar, la responsabilidad no es con el de afuera, la responsabilidad es conmigo mismo. Amén. Despojaos del viejo hombre. Y entonces, cuando te despojas, tienes la capacidad para poder cambiar, tienes la autoridad de Dios, tienes la fuerza del Espíritu para poder producir pensamientos de vida, creatividad del cielo, sabiduría única, como dice Santiago, fuerzas extraordinarias. Eso es lo que produce la renovación en el espíritu de vuestra mente, porque vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, claro que sí que viene el conocimiento que necesito ayuda. Claro que sí, hay gente que me ha dicho en consejería: pero pastor, recuerda a esta señora, en un momento dado en Manatí, estábamos de vacaciones y ella llama por teléfono. Y de esas cosas, estaba en Nueva York, recuerdo ahora mismo. Y cogí el teléfono, me di cuenta que era de Puerto Rico, y digo: aleluya. Sí, dígame, ¿esa es consejería pastoral? Sí, consejería. Yo quiero reunirme ahí con ¿cómo es eso? Y yo, bueno, el martes estaremos allí a las 9 de la mañana, pues allí nos vemos. Llegué como a las 9:15, la señora había llegado mucho antes. Tenía dificultad para caminar. Nos sentamos, comenzamos a conversar, ella me cuenta cuál era su problemática, cuál era su interrogante. Pero aquí viene lo interesante. Yo salí esa mañana administrado y Señor, gracias. Ella me dijo: pastor, yo por años he tenido esta pregunta que yo le he hecho a usted, ¿verdad? Y a mí me habían reprendido demonios, a mí me habían echado aceite por encima, a mí me habían mandado a ayunar, a mí me habían mandado a tener días en vigilia. Pero una vez yo estaba sentada en mi casa, en la sala, y yo leyendo la Escritura sentí en mi corazón eso que usted me está diciendo. Y yo doy gloria a Dios. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Yo estoy aquí porque yo vine al médico del lado para que él me certificara el milagro que Dios hizo en mi cuerpo. Y como Dios se la sabe toda y Dios trabaja integral, Dios quería que yo escuchara lo que usted me está diciendo para que yo asumiera responsabilidad. Y para que cuando otros me dijeran que yo necesitaba esto o aquello,
espiritualismo eso, ¿verdad? Que quieren siempre estar reprendiendo cosas, sino que yo asumiera control de mi vida, ahora lo puedo hacer con autoridad.